Entonces ya estamos compartiendo, ¿no? Ya estamos ahí. Sí, doctor. Ya, ok. Bien. Buenos días a todos. Mi nombre es el doctor Jorge Enrique Vidal Olchese, profesor asociado de esta casa de estudios. Y el tema que me han asignado el día de hoy es la miomatosis uterina y otros tumores del útero. Básicamente, vamos a hablar sobre la miomatosis uterina y sobre los sarcomas uterinos, que son poco frecuentes, felizmente. Entonces, por definición, los miomas uterinos o leiomiomas uterinos, como es el nombre correcto, el nombre vulgar que va a decir, pues que te va a decir el portero o la gente común, es el fibroma, ¿no? Fibroma uterino, mioma uterino, leiomioma uterino, para hablar propiamente. ¿No? Los tumores son tumores benignos estrógeno dependientes que se originan del músculo liso uterino y contienen elementos conectivos fibrosos. La incidencia es 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva, entonces la incidencia es bien alta, ¿no? Es común encontrar miomas. En un estudio de necropsia se encontró que en el 50% de las mujeres que hicieron necropsia tenían miomas. Más frecuente se va a producir en la tercera y cuarta década de la vida. El 90% de estos miomas se va a diagnosticar entre los 35 y 54 años. Son raros en gente joven, ¿no? Gente alrededor de los 20 años es raro encontrar un mioma. Y muy raros todavía si encuentras en la pubertad, ¿no? Son más comunes en la raza negra, un 50% más, pero es un 25%. Y son frecuentes también en las mujeres nulíparas o infértiles, ¿no? Porque está ligado, de acuerdo a donde se ubica el mioma, está ligado a producir infertilidad también. ¿No? La etiopatogenia, ¿por qué se producen estos miomas? Está ligado pues, al papel que juegan los estrógenos y la progesterona. Intervienen en el aumento del tamaño, los estrógenos estimulando la forma anormal de la expresión de los factores de crecimiento. El 50% van a producir un aumento de la actividad mitótica durante la fase luteínica y permanecen relativamente activos durante la fase folicular. La actividad mitótica de estos fibromas o miomas se va a dar, es más alta en mujeres jóvenes entre los 30 y 35 años, ¿no? Dentro de la etiopatología, los factores de crecimiento tumoral y las hormonas son los que hacen que se produzcan estos problemas. Entonces regulan la proliferación celular y el desarrollo de muy diversas líneas celulares. El factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, es un receptor específico, tiene un efecto mitógeno sobre el ovario y el endometrio. El otro factor, el de crecimiento, el IGF-2, va a actuar modulando y activando las células hipertróficas. Y el otro factor de crecimiento, el EGF, va a producir actividad mitógena sobre el ovario, endometrio, y la progesterona también va a estimular la actividad mitótica en el miometrio durante la fase lútea. La suma de estos factores son los que van a ir haciendo que estos miomas se formen y vayan creciendo, desarrollándose. También tenemos la prolactina, que es potencialmente mitógeno, aumenta las mitosis, pero eso está medio controvertido en diferentes autores. La hormona de crecimiento y la insulina también están ligados a la formación de estos miomas. Los efectos son varios, están mediados por el incremento de los receptores de estrógeno del útero. La GH, la hormona de crecimiento, actúa directamente o sinérgicamente con la progesterona, y también la insulina estimula la síntesis del DNA en el miometrio y en los miomas, por tanto hace que aumenten estos miomas. ¿No? Esa es un poco la explicación de por qué se forman estos miomas. Hay una suma de factores entre los hormonales y los cambios de los factores de crecimiento. También tenemos la descripción, ¿cómo son estos miomas? La descripción patológica macroscópica son masas de forma esférica, como vamos a ver más adelante, redondeadas, son muy redondas, de consistencia firme, dura, pueden ser únicos o múltiples, son tumores bien delimitados,
Están separados del miometrio adyacente por una capa delgada de tejido conectivo, que lo conocemos como una pseudocápsula del mioma. Tienen color blanco grisáceo al corte. Y el aspecto que vemos al cortarlo son las fibras como musculares, fibrosas, arremolinadas. El tamaño es bien variable, hay tumores que son inmensos, ¿no? De 45 centímetros, así como también hay pequeños. Eventualmente se afectan los ligamentos pueden haber miomas en los ligamentos del útero o miomas intraligamentarios, que son bastante complejos para operarlos, pero a veces encontramos esto, ¿no? Poco lo que, los tipos de los miomas, un mioma subseroso, que está encima del útero prácticamente, debajo de la serosa del útero, el mioma intramural, está en el muro, el submucoso, que ya está debajo de la mucosa del endometrio. Estos submucosos generalmente son pequeños, no tienen mucho espacio, porque generalmente cuando se producen sangrado importante y al final acaban en cirugía, entonces producen muchos síntomas, ¿no? En cambio, un subseroso va creciendo, o un pediculado subseroso también crecen y empujan los intestinos, ¿no? Y tiene gran espacio para crecer, entonces esos son los grandes miomas que encontramos muchas veces. Entonces, los miomas subserosos están bajo la serosa del útero, protruyen hacia la cavidad abdominal, por eso que empujan los intestinos y tienen espacio para crecer, pueden ser pediculados, se pegan al intestino, al epiplo o cualquier otra estructura, pero no te dan muchos síntomas, más que todo del útero. Los miomas submucosos, como les decía, son los que más síntomas dan. Son el 5 al Doctor, 10%. Sí, por momentos no se le escucha el audio. sí, O vi sea, que salió internet inestable, por eso que me detuve un rato. Si en caso pasa eso, me interrumpen y me avisan, por favor. Entonces, los miomas submucosos constituyen las lesiones más sintomáticas, como les decía, son los que más sí nos dan, sobre todo sangrado, se originan de la pared miometrial y se protruyen hacia la cavidad endometrial, a diferencia del subseroso que va hacia la cavidad abdominal, ¿no? Este va hacia adentro. Pueden ser pediculados o prolapsados incluso por el orificio cervical, ¿no? Por ejemplo, este es un mucoso que está prolapsado o abortado hacia la cavidad endometrial. Incluso estos miomas pueden abortarse y salirse hacia afuera, ¿no? Algunos cambios secundarios pueden presentarse en estos miomas, como pueden haber áreas de hialinización, licuefacción, degeneración quística, calcificaciones, hemorragia, grasa, inflamación dentro de los miomas. Estos miomas puedes encontrar unos miomas que son medio blandos, que tienen áreas quísticas, porque tienen degeneración quística, licuefacción del área. Y puedes encontrar otros que son como una piedra, que están calcificados, han tenido tanto tiempo ahí que se han calcificado. Histológicamente no tienen poco interés clínico porque no afecta mayormente. Me da igual que sea que tenga degeneración quística, que sea calcificado, ¿no? Igual hay que sacarlo. También tenemos otros miomas que hacen degeneración benigna, como atrófica, una degeneración hialina, en el 65% de los miomas, que vamos a tener consistencia blanda, y estas se sustituyen las células musculares lisas por tejido conjuntivo. Estos se dan más en los subserosos, que son más grandes, entonces estos se empiezan a poner más blandos, empiezan a tener degeneración hialina. Otros pueden tener degeneración mixomatosa, un 15% de los miomas, y degeneración quística, que es más raro, el 4% de los miomas, ¿no? Vamos a encontrar zonas hialinizadas que se licúan, se hacen líquidas, y forman verdaderas cavidades de líquido en estos miomas, ¿no? Por eso es que como tienen estas áreas quísticas que se degeneran, cuando hacen los ecografistas
se pueden confundir y pueden pensar que es un quiste de ovario, y no ser un quiste de ovario, sino ser un mioma con, con áreas quísticas, ¿no? De generación quística. La degeneración benigna también, tenemos la degeneración cálcica, como les decía, miomas que han estado tanto tiempo ahí, que ya empiezan a calcificarse, empiezan, ¿no? El 4 a 10% de los casos de los miomas, ¿no? Más común lo vamos a ver evidentemente en mujeres de edad avanzada, en la posmenopausia, y también lo podemos encontrar en miomas subserosos pediculados, ¿no? Histológicamente se van a encontrar, lo que vamos a ver son depósitos de calcio en láminas en estas lesiones, ¿no? También puede haber una degeneración séptica por la necrosis del tumor, puede degenerarse, se puede necrosar o infartar, y eso te puede dar fiebre, entonces confunde en el diagnóstico clínico, te puede confundir, ¿no? La degeneración necrótica, como les digo, es por un déficit de aporte sanguíneo o por una infección que se ha agregado. Generalmente se va a aparecer no sola, sino en otros tipos de degeneraciones, ¿no? En degeneraciones ya hialinas, quísticas, se pueden producir estos problemas. Esto va a ser de color blanco amarillento, focal o generalizado. Tiene una forma típica de necrosis, es la carnosa o degeneración roja. Es como que todo el tejido muscular del útero de esa zona del mioma empieza a necrosarse. Es un infarto muscular agudo que se produce en el útero. Esto muchas veces pasa también con los miomas que son pediculados, que se tuercen y se estrangulan solos. Entonces producen un infarto muscular agudo con dolor severo, irritación peritoneal, y estos pacientes pueden acabar en emergencia, ¿no? Incluso también en el embarazo, como el útero va creciendo y estos miomas son pediculados, puede pasar esto. Algunas degeneraciones también pueden ser degeneraciones malignas, como la sarcomatosa. Es bastante raro, esto se va a producir en el 0,5% de los casos, como ven es muy poco frecuente, y también lo que podemos encontrar son algunos leiomiomatosis peritoneal diseminada, ¿no? Miomas dispersos en la cavidad. Yo solo he visto una sola vez en la vida he visto. Son varios miomas que salen en toda la cavidad abdominal, en el peritoneo sobre todo, en forma diseminada, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de los miomas son generalmente asintomáticos en el 50-80% de los casos. Se encuentran en una exploración de rutina cuando van al control ginecológico, pero también en algunos casos pueden haber síntomas. Los síntomas son dolor pélvico por la degeneración o torsión vascular, dilatación cervical en casos de degeneración, pueden haber hemorragia uterina, eso es la mayoría de los casos, 62% pueden tener anemia por deficiencia de hierro, por sangrado abundante, menstruaciones abundantes dadas por la presencia de estos miomas. ¿Esto por qué? Porque estos miomas producen una disminución de la contractibilidad uterina, entonces no cierran los vasos adecuadamente y las menstruaciones son más prolongadas con mayor flujo. Otros pacientes que podemos detectar esto es pacientes que tienen aumento del perímetro o volumen abdominal, ¿no? Pacientes que se dan cuenta que su barriga está distendida, por así decir, abdomen distendido y viene a consulta por este problema y ahí es donde podemos detectarlos, ¿no? En algunos casos puedes encontrar miomas que producen compresión uretral o vesical, por grandes miomas que te dice la paciente, doctora, cada rato tengo que ir al baño a orinar porque no, no sé qué tengo. Y cuando haces la ecografía te das cuenta que hay un gran mioma que está comprimiendo la vejiga y la vejiga pues es una vejiga chancada, pequeña, ¿no? Puedes también encontrar policitemia, eritrocitos, leucocitos y fiebre, que en los casos, como les decía, de necrosis, hiperpolimenorrea, manchado premenstrual o tinción leve prolongada después de la menstruación. Los tumores también, que estos miomas grandes en la pelvis pueden producir sensación de pujo cuando comprimen algunos nervios periféricos o se apoyan en el sacro, comprimiendo el colon, el recto sigmoide, da la sensación de pujo, ¿no? En algunos casos puedes encontrar estos miomas cervicales que pueden producir exudado serosanguinolento, hemorragia vaginal, dispareunia, infertilidad.
o síntomas urinarios dispersos, diferentes. Y muchas de estas pacientes que tienen miomas tienen abortos espontáneos, no logran gestar porque el mioma lo impide. No llega, puede concebir, pero no llega a desarrollarse porque el mioma no le permite, ¿no? Muchas veces. Entonces, muchos de estos miomas los podemos encontrar en la palpación bimanual regular del útero, en el examen clínico. Podemos utilizar diferentes armas para detectarlo, como la ecografía transvaginal, que te da una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Puede usar resonancia, como el caso de acá, donde vemos todos los miomas. Una laparoscopía, ya como un procedimiento más invasivo. Y la histerosalpingografía, que puede encontrarse, o también la histerosonografía, que no está acá. Acá debería decir histerosonografía. Algunas imágenes de una histerosalpingografía que se hizo para ver el útero. Vemos los miomas, la ecografía. Esta es una resonancia. Vemos todo el mioma acá en la cara anterior, la vagina, la vejiga y el mioma. Estas áreas oscuras corresponden al recto, ¿no? Entonces, las armas que tenemos para poder hacer diagnóstico por imágenes en estas lesiones. Estas ya son imágenes que se puede hacer de la paroscopía, un mioma grande que cubre la pelvis, de igual forma. Una radiografía simple con miomas calcificados, se puede llegar a ver incluso. Y como les decía, los miomas son así, arremolinados, de diferentes tamaños, bien, bueno, medio redondos, con una pseudocápsula, ¿no? El tratamiento de estos miomas va a depender de la edad, del número de hijos, del estado del embarazo, si es que está embarazada o si desea tener un embarazo futuro, el estado de la paciente, la salud del paciente, ¿no? Los síntomas que le esté produciendo, el tamaño, la localización. Porque si tienes una mujer de 30 años que no tiene hijos y tiene un mioma de 3 centímetros y es ulceroso, pues no necesita nada, ¿no? Hay que observarlo nada más, no necesitas operarla. El ulceroso no va a impedir que salga gestando, ¿no? Entonces la mayoría es una conducta expectante en la mayoría de las pacientes. Cuando son miomas pequeños, asintomáticos, se observan. Si están cerca de la menopausia y no le produce problema, hay que observarlo, porque una vez que entre la menopausia, el estímulo hormonal va a ceder y estos miomas van a tender a fibrosarse, a achicarse. No va a llegar a desaparecer, pero debe achicarse seguro. Entonces, la mayoría de estas pacientes pasan a controles periódicos cada 3 o 6 meses, cuando son miomas pequeños, ¿no? Que no requieren mayor tratamiento. Tratamiento médico que puedes usar en los miomas es aliviar los síntomas, si hay menorragias, por ejemplo, les puedes dar ácido tranexámico para que sangre menos. También puedes tratar de reducir el tamaño del tumor con progestágenos, que no son efectivos en la menorragia secundaria del mioma. Pacientes perimenopáusicos con mioma puede ayudar a los progestágenos. También podemos usar andrógenos débiles, como son danazol o gestriona, para reducir el sangrado menstrual, mejorar la relativa disminución de un 20% de los miomas uterinos, ¿no? Generalmente con el tratamiento médico no es tan efectivo, reduce algo, mira, como acá reduce un 20% del volumen, pero no es gran cosa, ¿no? En el tratamiento médico. También siendo un poco más avanzados, puedes usar inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, que te va a dar alivio del dolor pélvico en las mujeres que tienen miomas, y el dolor también incluye también el dolor de la degeneración, ¿no? Disminuyen el dolor. Y también el uso de contraceptivos como estrógenos y progesterona combinados no ha demostrado utilidad en los miomas. También puedes usar análogos de la GnRH, que son ampollas que son más caras, ¿no? Como la triptorelina, gloserelina.
¿Qué es lo que hacen? Hacen una abolición de la función hipotálamo hipoficiario, desaparece la secreción de FSH-LH, baja el estradiol, a cifras similares a las determinaciones en mujeres castradas, ¿no? La conviertes en posmenopáusica. Le pones una ampolla de triptorelina al mes, ya no menstrua, se convierte en posmenopáusica, baja el estrógeno, el mioma se empieza a achicar, ¿no? Esto produce una disminución de la vascularización tumoral o reducción del flujo de la arteria uterina, reducen el tamaño de un 30 a un 70%. Pero no producen muerte celular, por lo que este mioma, tú le quitas la triptorelina y va a volver a empezar a crecer. Por eso el tratamiento médico es limitado. Generalmente el tratamiento es quirúrgico, ya sea con una miomectomía múltiple o una histerectomía retirando el útero, ¿no? Dependiendo siempre de qué tipo de paciente estamos tratando, ¿no? Si es una mujer joven que no tiene hijos, entonces evidentemente vamos a hacer una miomectomía. Pero si ya tuvo hijos, ya no quiere tener más hijos, entonces es más fácil hacer una histerectomía probablemente, ¿no? Entonces la histerectomía tiene una frecuencia de 5.8 por mil. El 6% de las histerectomías muchas veces van a ser inapropiadas porque no requieren realmente un tratamiento quirúrgico. Generalmente estos miomas se hacen en miomas pequeños muchas veces y no requieren tanta cirugía, ¿no? Hay que considerar pacientes que tienen deseos reproductivos cumplidos, miomas que son sintomáticos de gran tamaño, que tú les has hecho tratamiento conservador y no responden, esos podrían ir a la histerectomía, ¿no? También tenemos que hay un descenso en estudios que se han hecho de pacientes que han sido histerectomizadas después del tratamiento médico, se ha visto que un 33% han tenido un descenso del tamaño de los miomas con el tratamiento médico. O también puedes hacer una histerectomía no solo abdominal, sino también una histerectomía vaginal, siempre y cuando el mioma no sea muy grande, ¿no? Si es un mioma grande, sacarlo por vagina, vas a maltratar bastante la vagina, va a ser incómodo, va a ser una cirugía más compleja. Por eso no sería recomendable usar la vía vaginal para miomas grandes, sino más la vía abdominal. En algunos casos también puedes ver miomas que se han abortado, se salen hasta afuera incluso, como la imagen de acá. Entonces la histerectomía abdominal es una laparotomía media umbilical, se puede hacer en la incisión anterior de la cesárea. También la utilizamos para patología anexal importante y para los miomas que son de gran tamaño, como le digo. Una incisión Panestilo generalmente, ¿no? Para poder sacarlo, como una cesárea. La incisión Panestilo. Lo traccionas el útero, lo seccionas en la parte inferior y haces una histerectomía. Cuando es muy grande el mioma, evidentemente vamos a hacer una incisión mediana infraumbilical con posibilidades de extenderla hasta arriba. Este es el tipo de incisión. Otros elementos que podemos usar para resolver estos problemas en los miomas es la histeroscopía. Con el histeroscopio, con el ASA, podemos ver los miomas, ¿no? Y resecarlos con el ASA. Sobre todo este tipo de miomas que son los submucosos. Los submucosos son los que podemos resecar con el ASA. Los cortamos, los sacamos y cauterizamos el lecho para los miomas submucosos, ¿no? Por ejemplo, este es el mioma submucoso, entramos con el histeroscopio y con el ASA vamos cortando, lo vamos rebanando. Lo sacamos por pedazos, ¿no? Vía vaginal lo vamos sacando, vía endoscópica. Ese es para los miomas submucosos. Pero los miomas subserosos que están en la parte superior, debajo de la serosa, ya es otra cosa. Otro método que también se usa como tratamiento para los miomas es la embolización uterina. Sobre todo miomas que son muy difíciles de operar, pacientes que tienen muy alto riesgo para ser operados. Entonces, los trabajamos de otra manera. Trabajamos con
embolización uterina. Ya con el radiólogo intervencionista, pone el catéter, lo dirige hacia la arteria uterina y dispara émbolos. Generalmente le disparan como émbolos de teflón, cerrando estas arterias, disminuyendo el sangrado de estas pacientes y haciendo que el mioma se atrofie. Eso sí tiene que ser hecho en manos de un especialista, porque tiene que ser bien dirigido estos émbolos para que puedan bloquear esta arteria. Hemos visto accidentes que los émbolos se van por otras arterias y pueden producir pues, infartos o trombosis de otras áreas, ¿no? Así lo vamos a ver, la embolización uterina, los miomas que están súper vascularizados, que producen sangrado, entran con el catéter y con el catéter pueden embolizarlos, ¿no? Haciendo una trombosis y disminución del sangrado. En algunos casos también vamos a encontrar estos miomas asociados al embarazo. Y esto cada vez lo vemos más frecuentemente, lo vemos más seguido porque en la actualidad, como ustedes se han dado cuenta, debido a la tendencia de las parejas a retrasar la primera gestación más allá de los 30 años, encontramos pacientes que ya tienen miomas y también la gestación, ¿no? Que se asocia. Un mioma único en el 88% de los casos cuando sucede esto y miomas múltiples en el 12% de los casos. Aparecen complicaciones en el 10% de todos los casos, ¿no? Cuando hay miomas asociados a gestación, felizmente no complican mucho, pues no son muy grandes, pero hay un grupo que sí puede complicarnos, ¿no? No es baja la incidencia, felizmente. En el segundo y el tercer trimestre aumentan rápidamente estos miomas y pueden producir privación de vascular y cambios degenerativos subsecuentes, ¿no? Ya que crece el producto, el feto, y también estos miomas van a tender a crecer. El tratamiento cuando se asocia a un mioma al embarazo va a ser expectante, va a ser reposo en cama, vamos a dar tratamiento para aliviar el dolor, pero no vamos a atender la, la idea de hacer una cirugía y sacar el mioma si la paciente está embarazada, ¿no? Estos miomas pueden producirte parto a términos sin complicaciones, la mayoría van bien, pero también te pueden producir una inercia uterina, una mala presentación fetal, o pueden interferir con la contracción uterina posparto, produciendo hemorragias posparto, que esto es lo más peligroso que podemos encontrar, creo yo, y lo que más vamos a ver, ¿no? El paciente que tiene un útero miomatoso logra gestar con éxito, pero después del parto hace una hemorragia posparto, porque estos miomas no te permiten, interfieren con la contracción uterina para cerrar los vasos y se produce hemorragia posparto y pueden acabar en histerectomía posparto. Bueno, la evolución de los miomas, como les decía, tiene pocos cambios durante el tamaño de la gestación. El 20% van a aumentar de volumen, el 80% no se modifican, incluso algunos se van a reducir en el tiempo. El crecimiento va a ser de 31,6% durante el primer trimestre hasta la 10ª semana. Crecen durante el embarazo, pero se achican ya en el puerperio. La degeneración que vamos a encontrar más común en estos pacientes es la necrobiosis aséptica, se necrosan, pero se necrosan y como que se infartaran en un 5-8%, pero no hay gérmenes, no es aséptica, ¿no? La degeneración roja cuando se infarta, y esto va a producirte dolor muy intenso en formas graves, puede acompañarse de contracciones uterinas incluso, y algunos síntomas que te puede dar son fiebre, leucocitosis, palidez, astenia, náuseas, vómitos, cuando estos miomas empiezan a complicarse, ¿no? Y a dar clínica recién. Bien, una atención a este punto, que es la adenomiosis. Es una entidad también de patología uterina. Es
La adenomiosis viene a ser la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio. En pocas palabras, es como que el endometrio se infiltra en el miometrio, lo invade, lo infiltra. Sobre todo se va a dar en la parte del fondo uterino. Esto te va a dar un útero más grande, como de 10 a 12 centímetros. El útero es de consistencia irregular y tiene una vascularidad aumentada. Son mujeres generalmente de 40 y tantos años, que tienen menstruaciones abundantes, con mucho flujo, con cólico, y tienen generalmente, como le digo, hipermenorrea, dismenorrea. Tú le haces una ecografía y la ecografía va a ver el útero normal. Sin embargo, cuando menstrua abundante, haces pruebas hemáticas pensando que puede ser algún problema hematológico, también te sale normal. El diagnóstico es difícil porque se meten en el útero y la imagen, en imágenes no se manifiesta. Puedes hacer una resonancia para estos casos, pero es caro. Una histerografía de contraste. Y el tratamiento básicamente va a ser con histerectomía, ¿no? Algunas hormonas se pueden usar, pero no ayudan gran cosa. Es más histerectomía para la adenomiosis. El útero repente menstrua, el útero se contrae para cerrar los vasos endometriales y no los puede cerrar porque están las glándulas metidas en el músculo no tiene fuerza para contraerse. Por tanto, tiene sangrado abundante que la anemiza. Otra patología uterina que podemos encontrar son los pólipos endometriales. Estas son masas que se proyectan fuera o lejos de la superficie de los tejidos circunvecinos, ¿no? Son carnosidades prácticamente que salen del endometrio muchas veces, ¿no? Son visibles macroscópicamente, es una estructura esférica o cilíndrica, puede ser pediculados. La edad más frecuente de presentación son de 29 a 59 años. Pueden ser aislados o múltiples. También hay otros que son pequeños, que miden 2 milímetros, 3 milímetros. La mayoría van a estar en el fondo uterino, en la ubicación de estos pólipos endometriales. El problema de estos pólipos es que pueden degenerarse, pueden producir alteraciones malignas, como cáncer de endometrio o sarcomas endometriales, ¿no? Entonces, los pólipos endometriales siempre hay que vigilarlos y si podemos extirparlos mejor. Esta imagen es de una histerosonografía. Este es el útero. Se ha inyectado líquido, una solución salina dentro del endometrio y el pólipo se ve claramente, ¿no? Para hacer el diagnóstico de pólipo endometrial, la mejor imagen que vamos a ver es con la histerosonografía. Podemos usar ecografía con la que podemos ver, pero con más claridad, si tú quieres ver cómo está ese pólipo, lo vas a ver con la histerosonografía. Signos y síntomas de los pólipos: metrorragia, hemorragias en menor, hemorragias pequeñas en pre y postmenstruales. Puede haber dolor uterino tipo cólico, porque muchas veces estos pólipos tratan de abortarse. El diagnóstico, como le decía, puede ser una ecografía transvaginal, una resonancia, pero el mejor, la histerosalpingografía. Histerosonografía. Y también puedes usar la histeroscopía, ¿no? La histeroscopía, con la histeroscopía, como hemos estado viendo, lo puedes ver, lo puedes resecar. Tratamiento, la excisión quirúrgica, la histerectomía. Una patología que también vamos a encontrar en el útero son los sarcomas uterinos. Sarcomas uterinos es bastante raro, es poco frecuente. Nosotros en el servicio del hospital sí vemos bastante por lo que es un centro de referencia. Muchos pacientes que vienen con miomas grandes, pensamos que es un mioma, pero cuando lo operamos resulta siendo un sarcoma. Es una imagen, el útero está partido en dos, este es un sarcoma uterino, el cuello, ¿no? Toda esta es la parte endometrial, y esto es el tumor. Estos son los ovarios.
Entonces, básicamente, la clasificación de los sarcomas del útero, según la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos en GYG, el grupo de ginecólogos oncólogos, tenemos el leiomiosarcoma, el sarcoma del estroma endometrial, los sarcomas mullerianos, homólogos, que son los carcinosarcomas, el sarcoma de mulleriano, también heterólogo, mixto, que son los sarcomas mesodérmicos, y otros sarcomas más, según la nueva clasificación. Entonces, así están clasificados: homólogos, heterólogos, puros y mixtos. Si es homólogo del mismo tejido, tiene un sarcoma es puro, sarcoma estromal. Vamos a ver miosis estromal, endolinfática. Vamos a encontrar el leiomiosarcoma, angiosarcoma, fibrosarcoma. Y mixto tienes el carcinosarcoma, tienes células epiteliales y células del estroma. El carcinosarcoma. Estos son los homólogos puros y mixtos. Y los heterólogos, que son mezclados, tienes el rhabdomiosarcoma, el condrosarcoma, el osteosarcoma y el liposarcoma a nivel del útero, ¿no? O los tumores mullerianos mixtos, como el tumor mesodérmico mixto, ¿no? También que entran en estos heterólogos. Homólogos y heterólogos. Un carcinosarcoma igual, invade todo el útero. Una mejor imagen. Esta es la forma, este es el miometrio adelgazado, desplazado por toda la tumoración sarcomatosa que proviene de la cara, de esta cara del útero, ¿no? Así son de gran tamaño, gran volumen son los sarcomas. Entonces, concluyendo, con respecto a los sarcomas uterinos son un grupo raro, heterogéneo, muy agresivo de neoplasias que conduce frecuentemente a una disminución y muerte temprana. Hagas lo que hagas, estos sarcomas te matan. Nosotros tenemos pacientes, los operamos, le damos quimio, le damos radio, y el sarcoma igualito vuelve a aparecer, como que no le hubiésemos hecho nada. Se burla de nosotros en nuestra cara. Es una enfermedad bien agresiva, pero depende del tipo de sarcoma también. Y son pocos en el mundo, no son frecuentes. Y entonces, en ausencia de trabajos prospectivos, aleatorizados, de fase 3, las recomendaciones y el tratamiento para los pacientes con sarcoma uterino son basados en estudios retrospectivos, ¿no? Entonces, lo cual dificulta el manejo clínico. Entonces, cada estudio tiene diferentes opiniones. Pero el tratamiento principal, en lo que todos coinciden, es la cirugía. Si se puede operar, hay que operar. Y sumarle radioterapia, quimioterapia, dependiendo del compromiso y del tipo de tumor, ¿no? Entonces ahí el rol es controversial en la terapia adyuvante, ¿no? Si le vas a dar radio, quimio, hay varios estudios que discuten el tema. Pero que es quirúrgico el sarcoma, es lo principal, ¿no? Ahora también, ¿por qué se llaman tumores mixtos mullerianos? Los sarcomas homólogos surgen de elementos que son nativos al útero, ¿no? Como sarcoma estromal endometrial, leiomiosarcoma, sarcoma del tejido de apoyo, o tales como vasos linfáticos. Esos son los homólogos. Mientras que los sarcomas heterólogos surgen de elementos diferentes al útero, tales como músculo esquelético, cartílago, hueso. También los tumores mixtos mullerianos, ahora se llaman carcinosarcomas, siendo el tipo más común representado en un 43% de los casos, ¿no? La mayoría de los sarcomas que vamos a encontrar, que son pocos, como les digo, el 43%, casi la mitad, van a ser carcinosarcomas. Los demás son más raros todavía. Bien, entonces esto es un poco la patología uterina que hemos revisado, como lo son los miomas, los pólipos, la adenomiosis y los sarcomas. La patología más común que vamos a ver dentro del útero, ¿no? En esta ocasión no estamos tratando de la patología del cuello del útero,
¿no? Hemos hablado básicamente de la patología del cuerpo del útero. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Y qué tan rápido más o menos crecen estos leiomiomas como para hacerle controles a la paciente si se le encuentra? Los leiomiomas, los miomas son de crecimiento muy lento. Tú puedes hacerle control en 6 meses, una ecografía, y si está igual, abres la ecografía a 8 meses, y si sigue igual, abres al año, ¿no? Pues son de crecimiento muy lento. Gracias, doctor. Bien. Doctor, ¿cuál es el examen de elección para miomas? O sea, ¿con cuál empezamos y con cuál seguimos? Como mencionó varios. Mira, idealmente, lo que usamos los ginecólogos es la ecografía transvaginal. Si ustedes se han dado cuenta, la ecografía transvaginal viene a ser casi como el estetoscopio para el ginecólogo. O sea, se apoya mucho en ese examen auxiliar, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú veas en esa ecografía, puedes pedir otros exámenes complementarios. Por ejemplo, si es un mioma grande y tú quieres ver si está pegado a otras estructuras, puedes ir a avanzar con una tomografía o una resonancia. Recomendaría una resonancia, te va a dar mejor visualización para ver, para planear una cirugía. Pero si el mioma está dentro del útero, prefiero hacer una histerosonografía. O sea, le ponemos un catéter dentro del útero, le inyectan agua y esto se va a ver mejor. Yo voy a saber cómo está ese mioma, ¿no? Si es solamente está pediculado o es un mioma submucoso en esa estructura, ¿no? Básicamente. Te vas guiando de acuerdo a cómo vas avanzando en el estudio. Gracias, doctor. Ok. Doctor, una consulta también sobre adenomiosis. Mencionó que el tratamiento sería como histerectomía, pero en caso de las pacientes que quisieran gestar, ¿qué tratamiento le podríamos dar, no? Tal vez, no sé, por ejemplo, si había escuchado el DIU con levonorgestrel, en ese caso se podría indicar o en qué casos más o menos estaría indicado también. Lo que pasa es que si quieres gestar, no le puedes poner el DIU, ¿no? Porque si no, no va a salir gestando. Entonces tendrías que darle terapia, le damos ácido tranexámico para que trate de menstruar menos, le podemos dar asociar si tiene dolor cólico, le asociamos buscapina para relajar la fibra muscular, elementos de ese tipo, ¿no? Que son, como te digo, son medio paliativos, realmente. Gracias. No, porque algunos incluso le agregan ¿cómo le llaman? Oxitocina para tratar de que se cierren los vasos, que la contractura o ergotrate, que tratar de que los vasos se contraigan, pero no, la respuesta es poca, no hay estudios muy claros. Algunos dicen que no funciona para eso. Bien, Doctor, adelante. una pregunta más. Perdón. ¿Cuándo la miomatosis requeriría histerectomía? A ver, si son miomas muy grandes, más de 5 centímetros, ya hay que considerar la posibilidad quirúrgica, cuando miden más de 5. Y de acuerdo a la sintomatología que te dé. Si es un mioma grande que te está produciendo sangrado, o está produciendo dolor, o está creciendo, entonces habría que retirarlo. Ahora, si la mujer no tiene hijos y está en edad reproductiva todavía, evidentemente harías una miomectomía para conservar el útero. Pero si es una mujer que ya tiene paridad completa, 3 hijos, 2 hijos, lo que sea, y ya no desea gestar, o es una mujer posmenopáusica que ya tampoco el útero no va a gestar, entonces lo más simple es hacer una histerectomía. El tratamiento lo adecuas de acuerdo al tipo de paciente que tengas, a ver, ¿no? A la condición del paciente. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, al inicio mencionó sobre
Eso no lo recuerdo bien. Si era progesterona o prolactina que ayudaba al crecimiento, o la prolactina no tiene nada que ver con el crecimiento de miomas. No, sí, la prolactina también está relacionada al crecimiento de los miomas. Ah, ya, la prolactina. Así es. Ah, ya. Porque es un potencialmente mitógeno, Ah, pero no está muy claro, ¿no? No está muy claro establecido su rol, ¿no? No es ah, algo que no ya. es algo que deberías Y en el preocuparte caso para de, o sea, tener. ya, Sí, o sea, en el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen, no sé, genética por parte de su línea, ¿no? Madres, abuelas que tienen miomas uterinos y además tuviera un prolactinoma, ¿podría esto favorecer al mayor crecimiento o digo, a la aparición temprana? podría pasar, sí. Podría pasar. Entonces, cuando tienes ese antecedente, entonces lo mejor es hacerle un control ecográfico para vigilar que no aparezca en algún momento un mioma, ¿no? Y como te digo, si apareciera un mioma, hay que controlarlo, no vigilarlo para que no aumente más de tamaño, más de lo que pueda tolerar, ¿no? Sin comprometer el útero. Ah, ya. Ya, doctor, gracias. Ah, ya. Doctor, una consulta, y creo que también leí, pero o no sé si me estaré confundiendo, sobre el ovario poliquístico, bueno, que tiene, si son delgadas, más a resistencia a la insulina y en el caso de pacientes obesas a diabetes, en este caso, ¿podría la resistencia a la insulina, podría ayudar al crecimiento, favorecer el crecimiento? O- Sí, puede ser, pero no está muy claro, como te digo, demostrado. Se ha visto algunos estudios que pueden favorecer el crecimiento de los miomas, sobre todo la resistencia a la insulina, ¿no? Porque Gracias, aparentemente la insulina estimula la síntesis del DNA del miometrio y en los miomas también. Pareciera que fuera algo así. gracias, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, eh, ya el delegado que me mande un correo a mi correo y yo le mando la presentación para que ustedes la puedan tener y la puedan revisar con tranquilidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. Que tengan un bonito día. Gracias, Nos doctor. vemos. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.